El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Que el Señor siga derramando su favor y sus misericordias en cada uno. Gloria a Dios de aquellos que le alaban, que le glorifican, que honran su santo nombre. El día de hoy, amados hermanos, regresamos, gloria a Dios, otra vez con la palabra del Señor, dándole gracias al Padre por enviar, gloria a Dios, a su Hijo Jesucristo y a aquellos santos siervos de Dios, a los cuales les concedió, gloria a Dios, hablar, predicar y enseñar su palabra bendita. El día de hoy, amados hermanos, vamos a estar hablando sobre el llamamiento que Dios hace muchas veces a nosotros, a nuestros jóvenes, gloria a Dios, y muchas veces pasa desapercibido en nuestras vidas. Así que antes de empezar, amados hermanos, vamos a orar, darle gracias al Padre por su favor y sus misericordias a nuestras vidas. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana en el cual nos has concedido la vida y nos has concedido levantarnos con paz y bendición. Te rogamos, Padre, en este precioso día, primeramente, que nos reveles tu palabra, que nos concedas esa sabiduría y ese entendimiento de lo alto para que tu palabra no solamente sea revelada, sino que también, Padre eterno, sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos alimentarnos de ella y crecer en salud por medio de tu palabra, siendo, Padre eterno, edificados y reedificados. Gloria a Dios, edificados y sobreedificados en tu palabra bendita. Así también, Padre eterno, te rogamos por cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas que están juntamente con nosotros, escuchando y leyendo la palabra del Señor. Seas tú quien los guíe, quien nos guarde, quien nos proteja y que les siga concediendo día a día seguir confiando en tu presencia, seguir aumentando esa fe y esa misericordia, sabiendo que un día, Padre eterno, regresarás por nosotros. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Hoy fuimos un poquito cortos, gloria a Dios, pero el tema creo que va a ser un poquito largo y complicado. El día de hoy, amados hermanos, vamos a comenzar la lectura de la palabra del Señor, gloria a Dios, en Primera de Samuel, en su capítulo 3, versículos 6 y 7. Como muchos, amados hermanos, de los que hemos estado en una escuela dominical, en la cual hemos sido enseñados en la palabra del Señor desde muy pequeños, todos tenemos idea de quién es Samuel, ¿verdad? Pero hay algo, amados hermanos, muy importante en su llamado. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 6 y 7. Y la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, dice así. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Gloria a Dios. Amados hermanos, son dos versículos, pero nos dicen muchas cosas. Una de las cosas que debemos entender, gloria a Dios, cuando leemos, gloria a Dios, desde el principio, amados hermanos, gloria a Dios, desde el versículo 1, es que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y algo inaudito, amados hermanos, ya que cuando usted lee el versículo 7, nos dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, es algo inaudito que alguien ministre a Jehová en presencia, amados hermanos, del siervo del Señor, amados hermanos de Dios, y nos dice, de Dios, que claro,
Elí conocía la palabra del Señor, pero era un conocimiento, amados hermanos, superficial. O sea, ¿me entiende? Es como cuando hablamos del etíope, amados hermanos, que uno de los diáconos va, que estaba leyendo la palabra del Señor, pero no la entendía. Así le pasaba a Samuel. Conocía, amados hermanos, Dios, al Señor, Dios, pero de una manera superflua, así superficial, amados hermanos de Dios. Como muchas veces pasa con los jóvenes que van a la iglesia. Ellos saben quién es Dios, ellos saben quién es Jesús, pero ellos, amados hermanos, todavía no tienen ese conocimiento verdadero de su Dios. Ni la palabra del Señor, amados hermanos, le ha sido revelada de una manera especial por medio del Espíritu Santo, porque todavía no lo tienen. O sea, no ha habido un nuevo nacimiento en ellos, no ha sido revelado de la manera, amados hermanos, que aquel pueblo del Señor, Dios, que verdaderamente ha nacido de nuevo. Entonces nos damos cuenta, Dios, que desde el versículo 3, que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Samuel tenía un lugar privilegiado para dormir. Dormía en la casa del Señor, amados hermanos, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Una de las cosas bien importantes es que cuando el Señor le llama, una de los tantos comentarios que nos habla de la palabra del Señor es que cuando Elí escuchó la voz del Señor, Dios, esa voz se parecía mucho. Que cuando Samuel escuchó la voz, se parecía mucho a la voz de Elí, el sacerdote. Por eso cuando Samuel es llamado, a la persona a la que él corre es al sumo sacerdote Elí. El Señor lo llama 3 veces y nos damos cuenta que Samuel no ve diferencia entre la voz del Señor, de Jehová, y la voz de Elí. Algo muy importante, amados hermanos, es porque Dios nos guía a aquellas personas que nos pueden enseñar. ¿Y quién le podía enseñar o quién debía enseñarle, amados hermanos, a Samuel? Sino solamente el sumo sacerdote Elí. Vemos como esa repetición del llamado de Dios a Samuel. Dios llama a Samuel por segunda y por tercera vez, lo que muestra la paciencia y la persistencia de Dios en comunicarse con nosotros. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que la figura de Elí como maestro es crucial aquí. A pesar de los fallos del sumo sacerdote Elí, pues claro, Elí desempeña un papel importante en la guía, en la enseñanza a Samuel hacia el reconocimiento de la voz de Dios. Por eso, nos damos cuenta que Samuel, sin saber que es Dios quien lo llama, ¿a quién acude, amados hermanos? A Elí, a su maestro, pensando que él lo ha llamado. Esto también nos habla, amados hermanos, y refleja la obediencia y la diligencia, amados hermanos, de este joven Samuel, que escuchaba el llamado de su Señor y corría para ver qué necesitaba el sumo sacerdote. Pero también vemos en el versículo 7 ese desconocimiento de Samuel. El versículo nos explica que aún Samuel no conocía a Jehová ni había recibido una revelación directa de su palabra. Algo muy importante cuando hablamos de los jóvenes de la iglesia y aún los hijos del pastor, de los ministros, de los evangelistas, es que debemos darnos cuenta que ellos no son cristianos. Nacieron en un hogar cristiano. O sea, se les enseña la palabra del Señor, pero el Señor todavía no ha sido revelado en sus vidas. La palabra del Señor, amados hermanos, tienen un conocimiento superficial de Él, pero realmente no la entienden a cabalidad.
¿Por qué? Porque, amados hermanos, la palabra del Señor es espiritual y solo se ha de entender espiritualmente. Y lo mismo pasaba con Samuel. Esto, amados hermanos, nos indica que la relación de Samuel con Dios, como también el conocimiento de su voz, es algo que desarrollamos con el tiempo, cuando ya hemos nacido de nuevo, y también con la experiencia, gloria a Dios, que el Señor nos da al hablarnos. Entonces podemos darnos cuenta que la falta de reconocimiento que Samuel tiene al principio, amados hermanos, gloria a Dios, es algo normal. Porque tanto el crecimiento como el discernimiento espiritual son procesos, amados hermanos, que vamos construyendo, gloria a Dios, cuando el Señor va tratando con nosotros. Incluso aquellos que están dedicados a servir a Dios, como Samuel en el templo, necesitan tiempo y guía para aprender a reconocer y entender la voz de Dios. Y ahí podemos hablar muchas cosas. O sea, el Señor llamaba a este joven. ¿Por qué? Porque miraba algo muy importante en él. Obviamente Samuel no lo entendía. No necesitaba entenderlo. Solo necesitaba saber que el Señor tenía un uso para él. Y ese uso, amados hermanos, era para la gloria y la honra del Señor. Pero también nos damos cuenta que el llamamiento hacia Samuel es provocado por la falta de disciplina y control de Elí sobre sus hijos. Porque ¿qué pasaba? El mismo desconocimiento que tenía Samuel sobre Dios y sobre su palabra, también la tenían los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, quienes eran sacerdotes del templo. Estos dos varones no tenían temor de Dios. Estos dos varones no habían conocido a Dios, pero eran sacerdotes en la casa del Señor. Entonces nos damos cuenta que Elí fue consciente del comportamiento corrupto de sus dos hijos, Ofni y Fines, quien, como ya lo hemos dicho, también eran sacerdotes y cometían actos gravemente inmorales y abusaron de sus posiciones en la casa del Señor, como nos habla, amados hermanos, Primera de Samuel, en su capítulo 2, versículo 12 al 17, que nos dice: los hijos de Elí, ¿cómo eran, amados hermanos? Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es lo mismo que Samuel. Es obvio que había un fallo en Elí. Ese joven que le había sido encomendado, Samuel, no tenía conocimiento de su Dios, pero no era el único. También los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Y nos dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y nos dice, versículo 15: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era algo plausible, amados hermanos, que Elí no los disciplinó adecuadamente. Ni siquiera tomó medidas firmes para detener su mal comportamiento. O sea, amados hermanos, muchos piensan que cuando hablamos con nuestros hijos solo es de regañarlos y decirles no.
No, amados hermanos, hay que estorbarles. Hay que ponerse en el camino de ellos y decirles, oye, esto no lo haces, esto no me agrada. Pero él solo los reprendió verbalmente, pero no actuó con la severidad que la situación requería. Por eso, amados hermanos, nos dicen el versículo 22 y 25 al 25, que claro, Elí era un hombre muy anciano y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Nos damos cuenta una y otra vez, amados hermanos, que esta falta de disciplina y de control de Elí, amados hermanos, era monumental. Claro, el Señor, amados hermanos de Dios, cuando no oímos, también nos azota, también nos reprende, nos castiga, amados hermanos de Dios, cuando lo necesitamos, como cuando somos tan desobedientes y tan necios, amados hermanos, a veces lo necesitamos. A veces lo pedimos a gritos, que el Señor, amados hermanos, tome cartas en el asunto sobre nosotros. Y nos damos cuenta, amados hermanos de Dios, que Elí estaba permitiendo la profanación del sacerdocio. Él estaba haciendo que delante del pueblo los sacerdotes, amados hermanos, la ofrenda, el sacrificio y todo lo que se hacía en el templo del Señor fuera hallado desagradable delante del pueblo y claro, delante de Dios. Como tal, los hijos de Elí, que eran conocidos como hijos de Belial, claro, amados hermanos, un término que significa perversos o sin valor, despreciaban las ofrendas de Jehová. Cometían inmoralidades en el tabernáculo y nos damos cuenta que Elí permitió que esto continuara, lo cual una grave, amados hermanos, una grave ofensa, una grave negligencia en su deber de mantener la santidad del sacerdocio y del culto a Dios. Así que, amados hermanos, como parte de la enseñanza que nos provee la Escritura, debemos ver claramente que esto que le pasó a Elí muchas veces nos pasa a nosotros de diferentes maneras. Especialmente, amados hermanos, con los jóvenes de la iglesia. A veces hay que, no digo ser severos, pero a veces, amados hermanos, hay que dar una buena instrucción. A veces hay que saber cuándo decirles no. Hay veces que hay que interferir y ser estorbo, amados hermanos de Dios, en su mal comportamiento, no en el bueno, en el malo. Como también, amados hermanos, disciplinar cuando es necesario. Pero también muy importante, y una de las cosas en que falló Elí, de cierto modo, es saber cuándo el Señor estaba hablando a uno de sus hijos para acercarnos al Señor. Y muchas veces nosotros como hijos del Señor debemos ver estas cosas. Cuando, amados hermanos de Dios, el Señor llame a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a los que están con nosotros, y el Señor está haciendo un llamado a sus vidas, y amados hermanos, y los dirige hacia nosotros para que nosotros podamos guiarles hacia el camino correcto, hacia la palabra del Señor, hacia la iglesia, amados hermanos, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer, número uno, es que tanto en Samuel como en los hijos de Elí, faltaba algo muy importante. ¿Y eso qué era, amados hermanos? Pues era la enseñanza. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, enseñar la palabra del Señor.
cuando uno de las ordenanzas del Señor es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Una de ellas es la enseñanza, amados hermanos. Y como vemos, tanto Samuel como sus hijos, ninguno de ellos conocía a su Dios verdaderamente. Y era aún más pronunciado en Ofni y Fines, ya que ellos eran sacerdotes del templo, que incluso tenían en poco a su propio Dios. Y como número 2, amados hermanos, la falta de ese reconocimiento inicial de Samuel nos recuerda que el crecimiento espiritual y el discernimiento son procesos que nosotros debemos ir llevando poco a poco. Incluso aquellos que están dedicados a servir a Dios, como Samuel en el templo, necesitan tiempo y guía para aprender a reconocer y entender la voz de Dios y cómo Dios siempre, amados hermanos, toma la iniciativa de llamar no solo a Samuel, sino a cada uno de sus siervos. Esto nos demuestra que Dios busca a las personas activamente y que nuestra capacidad de escuchar y responder a Dios es un proceso que Él mismo inicia y nutre. Como nos dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, en su capítulo 1, versículo 3 al 6, en el cual nos dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es, hermanos. El Señor es el que nos llama. Así que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque este es el día, amados hermanos, que el Señor no solo nos hace el llamado a acercarnos a Él, sino también a conocerle verdaderamente. Porque esa obra que Él comenzó, específicamente esa buena obra, Él, amados hermanos, la hará perfecta y nos preparará para el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, en el cual, amados hermanos, los que estemos ya preparados, amados hermanos, seremos llevados y arrebatados por Él en los aires para entrar, amados hermanos, al gozo de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, espero que la palabra del Señor haya de alguna manera tocado su mente y su corazón y pueda acercarle nuevamente a la presencia del Señor. Así que, amados hermanos, sin mayor dilación, que el Señor le bendiga, que siga derramando bendiciones sobre su vida y nos estaremos escuchando nuevamente, amados hermanos, en unos días, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga.